Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo desconocido, a un nuevo viaje por los senderos del misterio. Hoy, nuestra brújula no apunta hacia castillos encantados o bosques sombríos, sino hacia el vasto y rugiente Océano Pacífico, a las costas indómitas que bañan las tierras de Chile y Perú. Nos sumergiremos en un mundo donde el horizonte se funde con el misterio, donde las olas heladas de la corriente de Humboldt arrastran consigo más que solo espuma y sal. Arrastran relatos ancestrales, susurros de pescadores que vieron lo imposible y advertencias sobre lo que yace en el abismo insondable. Estas no son tierras comunes, son el límite del mundo, un lugar donde desiertos áridos se encuentran con fiordos helados y donde la vida y la mitología se entrelazan de una forma única y poderosa. Prepárense, porque esta noche nuestra expedición nos llevará a enfrentarnos con presencias enigmáticas que han aterrorizado y fascinado a generaciones. Navegaremos a bordo del espectral Caleuche, el buque fantasma de los brujos. Escucharemos el canto hipnótico de la pincoya, la sirena que decide la abundancia o la escasez del mar. Nos cuidaremos de la mirada seductora y grotesca del trauco y su temible compañera, la fiura. Descenderemos a las profundidades para encontrarnos con el cuero, la piel viviente que acecha en lagos y lagunas. Conoceremos al rey de los mares chilotes, el poderoso Millalobo. Cruzaremos fronteras para desentrañar el misterio del bufeo colorado en las aguas peruanas, la serpiente colosal conocida como Yacumama, y escucharemos el lamento eterno de la sirena de la Huacachina. Afilen sus sentidos y preparen su espíritu, porque las aguas que vamos a explorar son profundas y oscuras, y sus secretos están ansiosos por ser contados. ¿Listos para sentir el frío del Pacífico en sus almas? Entonces, comencemos nuestro descenso a las leyendas del abismo. Capítulo 1. El Caleuche, el buque fantasma de los brujos. Imaginen una noche en el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. No hay luna, solo un manto de estrellas heladas que parecen temblar en el firmamento. El aire es denso, cargado con el olor a sal y a bosque húmedo. Desde la orilla solo se escucha el murmullo rítmico de las olas rompiendo contra las rocas y el silbido del viento que se cuela por los fiordos. Pero entonces algo rompe la monotonía, una melodía lejana, una música de fiesta que parece imposible en medio de la nada, y con la música una luz. A lo lejos, navegando en silencio por los canales donde ningún barco se atrevería a pasar de noche, aparece la silueta de un velero antiguo, brillantemente iluminado. No produce estela, no hace ruido de motor ni de velas al viento. Se desliza sobre el agua como un espectro. Acaban de presenciar la aparición del Caleuche, el más famoso y temido de los mitos marinos de Chile. No es un simple barco fantasma, es el buque viviente de los brujos de Chiloé, un nexo entre el mundo de los vivos, los muertos y la magia. La historia de su origen se pierde en la bruma del tiempo, con múltiples versiones que alimentan su misterio. Una de las más antiguas cuenta que el Caleuche es la encarnación del espíritu de todos los marinos que han muerto ahogados en las frías aguas del sur, un barco de almas que navega eternamente en busca de nuevos tripulantes entre los náufragos. Les ofrece un pacto: unirse a su tripulación y disfrutar de una vida eterna de fiestas y riquezas a bordo, a cambio de no volver a pisar tierra firme ni ser vistos por sus seres queridos. Otros relatos, sin embargo,
le otorgan un origen mucho más siniestro. Afirman que el Caleuche fue creado por el Millalobo, el rey del mar, como un regalo para los brujos más poderosos de la isla. Sería su medio de transporte, su centro de operaciones y su prisión flotante. A bordo, los brujos celebran sus aquelarres, planean sus hechizos y comercian con los secretos del océano. Para ellos, el barco es un ser consciente, capaz de navegar bajo el agua, aparecer y desaparecer a voluntad, y transformarse para no ser reconocido, a veces tomando la forma de una simple roca o un trozo de madera flotante. Las manifestaciones del Caleuche son tan variadas como aterradoras. Quienes tienen la desgracia o la suerte de encontrárselo hablan de un espectáculo sobrecogedor. Es un barco de belleza imposible, con velas blancas que resplandecen con luz propia y cubiertas llenas de seres que ríen y bailan al son de una música hechizante. Pero esta apariencia festiva es una trampa. Se dice que los brujos a bordo, conocidos como tripulantes caleucheros, tienen una peculiaridad. Caminan con una pierna doblada hacia la espalda, moviéndose con una agilidad antinatural. Si un pescador solitario se acerca demasiado, atraído por la curiosidad o la música, los tripulantes pueden invitarlo a bordo. Si acepta, su destino está sellado. Se convertirá en uno de ellos, condenado a una eternidad de servidumbre mágica. Si se niega, corre el riesgo de ser castigado. Los brujos pueden maldecir su barco, arruinar su pesca para siempre o, peor aún, enloquecerlo con visiones y sonidos que solo él puede percibir. Incluso mirar directamente al Caleuche es peligroso. La tradición advierte que aquel que lo observa sin ser invitado sufrirá una parálisis súbita, su boca se torcerá y su cuerpo quedará tullido de por vida como castigo por su insolencia. No mires la luz, niño, cuentan los ancianos de Chiloé, repitiendo la advertencia de sus abuelos. Si escuchas música en el mar de noche, tapa tus oídos y reza. El Caleuche anda buscando almas. Los viajeros aseguran haber visto luces inexplicables danzando sobre el agua en las noches de niebla, y los pescadores más viejos juran por sus vidas que han sentido la presencia del buque, un frío repentino en el aire y un silencio antinatural que lo precede todo. Se dice que el Caleuche también cumple una función comercial para los brujos, transportando mercancías robadas o de contrabando a velocidades imposibles. Por eso, algunos comerciantes que prosperan de la noche a la mañana son acusados en susurros de tener un pacto con el buque fantasma. La advertencia es clara y directa para cualquiera que se aventure en las aguas chilotas. Si la noche te encuentra en el mar y una fiesta flotante aparece de la nada, no te dejes seducir. Es la llamada de los brujos, un canto de sirena que te llevará a un mundo de magia oscura del que no hay retorno. El Caleuche es mucho más que un barco fantasma. Es un símbolo de la dualidad de Chiloé, un lugar de belleza sobrecogedora y de peligros ocultos, donde la magia y la realidad navegan juntas en las mismas aguas. Así que, la próxima vez que observes el mar en una noche oscura, pregúntate, ¿qué secretos transportan esas olas? ¿Y qué luces podrían encenderse en el horizonte cuando nadie más está mirando? Capítulo 2. La pincoya, la danza que decide el destino del mar. Dejemos por un momento el terror del barco fantasma y dirijámonos a las playas y roqueríos de la misma mitología chilota, donde habita un ser de una belleza tan cautivadora como su poder es absoluto.
No es una criatura de oscuridad, sino un espíritu del mar cuya presencia es vital para la supervivencia de las comunidades costeras. Hablamos de la pincoya. Imaginen una caleta de pescadores al amanecer. El sol tiñe de naranja las nubes bajas y el mar está en calma. Los hombres y mujeres de mar preparan sus redes, sus botes, y antes de zarpar, dirigen una mirada respetuosa hacia la orilla. Buscan una señal, la presencia de una figura femenina de cabellos dorados y largos como hebras de sol, vestida únicamente con un traje de algas marinas. A veces la ven danzando suavemente sobre la arena, con movimientos que imitan el vaivén de las olas. Esa es la pincoya, y su danza es un oráculo que predice la fortuna del día. El origen de la pincoya está íntimamente ligado a la realeza del mar. Se cuenta que es hija del Millalobo, el rey de los mares, y de la humana Huenchula. Esta unión entre dos mundos le confirió una naturaleza dual. Posee la belleza y la calidez de una mujer mortal, pero también el poder y la esencia indomable del océano. Su esposo es el Pincoy, un ser marino de aspecto igualmente atractivo, y juntos representan la armonía y la fertilidad de las aguas. No vive en las profundidades abisales, sino en la zona liminal donde el mar besa la tierra. Su hogar es el roquerío costero, y su dominio es la abundancia de peces y mariscos que sostiene a las comunidades humanas. No es una deidad a la que se le rece en templos, sino un espíritu con el que se convive, al que se le respeta y a veces se le teme, pues su humor es tan cambiante como el propio mar. Su leyenda no nace del miedo, sino de la necesidad de entender y aplacar las fuerzas de la naturaleza de las que depende la vida misma. La manifestación de la pincoya es un espectáculo de una belleza sobrenatural, pero su verdadero poder reside en su danza. Es a través de sus movimientos que comunica su voluntad y decide el destino de los pescadores. Si la pincoya danza sobre la playa, mirando hacia el mar, es un presagio de abundancia. Su baile es una invitación a los peces y mariscos para que se acerquen a la costa, llenando las redes y asegurando una pesca próspera. Los pescadores, al ver esta señal, se lanzan al mar con alegría y confianza, sabiendo que el océano será generoso. Sin embargo, si su danza se realiza de espaldas al mar, mirando hacia la tierra o las montañas, el presagio es funesto. Significa que está alejando a las criaturas marinas de esa zona, llevándolas a otros lugares. Será un día de redes vacías, de esfuerzo inútil y de escasez. Esta no es una maldición, sino una advertencia. La zona ha sido sobreexplotada y la pincoya está protegiendo el equilibrio del ecosistema, dándole tiempo para recuperarse. Quienes se encuentran con ella la describen como una mujer joven de una belleza indescriptible, a veces acompañada por su esposo, el pincoy. Su canto, dicen, es tan melodioso como el sonido de las olas, y su presencia trae consigo una sensación de paz y vitalidad, pero también puede mostrar su enfado. Si los pescadores son avariciosos, pescan más de lo necesario o contaminan las aguas. La pincoya se entristece y abandona esas costas, llevándose consigo toda la vida marina y dejando tras de sí una estela de pobreza y desolación. Cuida el mar como cuidas a tu madre, dicen los ancianos pescadores, porque la pincoya todo lo ve. Esta no es solo una frase, es una ley no escrita que rige la vida en la costa. Se dice que para atraer el favor de la pincoya, las comunidades deben mantener la alegría,
Las fiestas, la música y las risas en la orilla la complacen y la animan a bendecir las aguas con abundancia. Por el contrario, la pena y la discordia la ahuyentan. Los viajeros aseguran haber sentido una presencia inexplicable en playas solitarias, una sensación de ser observados por una fuerza benévola, y algunos juran haber visto una figura danzante en la lejanía, desvaneciéndose en la bruma al ser descubierta. La advertencia para todos los que viven del mar o lo visitan es clara. El océano no es un recurso inagotable, es un ser vivo con su propio espíritu guardián. Respeta sus ciclos, toma solo lo que necesitas y muestra gratitud. Ignorar estas reglas es ofender a la pincoya, y un pescador sin su favor es un hombre sin futuro. Ella también ayuda a los náufragos, guiando a los ahogados de buen corazón hasta el caleuche para que encuentren una nueva vida, mientras que abandona a los de mal corazón a su suerte. La pincoya encarna la profunda conexión ecológica y espiritual de los pueblos costeros con su entorno. No es solo un mito, es una filosofía de vida, un recordatorio poético de que la generosidad de la naturaleza depende directamente del respeto que le mostremos. Así que, si alguna vez caminas por una playa solitaria del sur de Chile y te parece ver una silueta danzando frente a las olas, no te asustes. Quizás estés presenciando el ritual sagrado que mantiene el equilibrio del mundo. ¿Será solo el juego de la luz sobre la niebla o el espíritu del mar decidiendo el destino de los hombres? Capítulo 3. El Trauco, el señor oscuro de los bosques de Chiloé. Dejamos la orilla del mar y nos adentramos unos metros en la tierra firme de Chiloé, pero no abandonamos el dominio de su mitología. Nos internamos en el bosque siempre verde, un laberinto de árboles nativos, como el coigüe y el alerce, cubiertos de musgo y helechos, que gotean una humedad perpetua. El aire aquí es más denso, el silencio más profundo, roto solo por el crujido de las ramas bajo los pies y el canto lejano de un chucao. Es, en este entorno, umbrío y sofocante, donde los padres advierten a sus hijas que no se aventuren solas, porque entre las sombras, apoyado en el tronco de un árbol, puede estar esperando una de las criaturas más temidas y repulsivas de la isla, el trauco. No se dejen engañar por su nombre, que puede sonar imponente. El trauco es un ser pequeño, un enano deforme que apenas alcanza el metro de altura. Su rostro es feo y desagradable. Sus piernas son simples muñones sin pies, y viste un traje raído de quilineja, una fibra vegetal y un sombrero cónico que oculta parte de su horrible semblante. Pero su poder no reside en su físico, sino en su aliento y su mirada. El origen del trauco es tan oscuro como los bosques que habita. No hay una historia clara de su nacimiento, sino la sensación de que siempre ha estado ahí, como una encarnación de las fuerzas salvajes y primarias de la naturaleza. Algunas leyendas lo describen como un espíritu primordial del bosque, una especie de sátiro o fauno local, pero desprovisto de cualquier atisbo de alegría o belleza. Es la personificación de la lujuria cruda y depredadora. Su única compañera es la Fiura, su esposa o hija, según el relato, una criatura aún más espantosa que él. Juntos representan los peligros que acechan fuera de los límites seguros de la comunidad. El trauco no es un demonio en el sentido cristiano, sino una fuerza de la naturaleza, amoral y guiada únicamente por su instinto. Su existencia está ligada a un propósito muy específico: seducir a las mujeres,
sin importar su edad o estado civil. Su leyenda es tan poderosa que, históricamente, sirvió como una explicación social para embarazos no deseados o para justificar encuentros prohibidos, atribuyendo la culpa a una fuerza sobrenatural e irresistible. La manifestación del trauco es sutil y terrorífica. No ataca con garras ni dientes. Su método es mucho más insidioso. Se esconde en los árboles, observando en silencio a las mujeres que pasan. Cuando elige a su víctima, no necesita acercarse, le basta con su mirada. Dicen que sus ojos, aunque pequeños y hundidos en su feo rostro, poseen un magnetismo hipnótico. Una sola mirada basta para que la mujer caiga en un profundo sueño, una especie de trance del que no puede despertar. Una vez que la víctima está indefensa, el trauco se acerca y sopla su aliento sobre ella. Este aliento no es un simple soplo de aire, es un veneno mágico que se introduce en los sueños de la mujer, provocándole visiones eróticas y haciéndole creer que está en los brazos de un apuesto galán. Al despertar, la mujer no recordará nada con claridad, solo una sensación confusa y una profunda melancolía. Meses después, descubrirá que está embarazada. Ese hijo, según la leyenda, es hijo del trauco. Los hombres, por otro lado, no tienen nada que temer de su aliento, pero sí de su odio. El trauco detesta a los hombres y los ve como rivales. Si un hombre se lo encuentra en el bosque, el trauco usará su hacha de piedra, llamada pagueldún, para golpearlo y causarle torceduras, parálisis facial o incluso la muerte por el puro susto de su aparición. Nunca aceptes un fruto de un desconocido en el bosque, advierten las abuelas chilotas. Podría ser el trauco intentando seducirte. Se dice que a veces, para atraer a sus víctimas, les ofrece frutos silvestres o pequeños regalos. Los testimonios sobre el trauco son parte del tejido social de Chiloé. Durante siglos, las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio podían afirmar haber sido traucadas, y la comunidad, aunque con recelo, aceptaba esta explicación como una posibilidad real. Se dice que para protegerse de él hay que evitar los bosques en las horas crepusculares y, si uno se lo encuentra, la única defensa es lanzarle un puñado de arena a la cara, lo que lo asusta y lo hace huir. Otros aseguran que quemar los restos de la corteza del árbol donde se posa puede ahuyentarlo. La advertencia es permanente y resuena en cada rincón de la isla. El bosque es hermoso, pero no es ingenuo. Guarda secretos y peligros que van más allá de lo visible. Y el trauco es el guardián de sus instintos más oscuros. El trauco es una figura compleja, un monstruo repulsivo, un seductor irresistible, un chivo expiatorio social y un espíritu de la naturaleza. Representa el miedo a lo desconocido, a la sexualidad reprimida y a las fuerzas incontrolables que habitan tanto en el mundo exterior como en el interior de nosotros mismos. Así que, si alguna vez caminas por un bosque chilote y sientes una mirada pesada sobre ti, si el aire se vuelve denso y un silencio antinatural cae a tu alrededor, apresura el paso. Quizás no sea solo tu imaginación. Quizás el pequeño y terrible señor del bosque ha puesto sus ojos en ti. Capítulo 4. La fiura, el grito que deforma la belleza. Si la figura del trauco les pareció inquietante, prepárense para conocer a su contraparte femenina, un ser que encarna la malevolencia, la envidia y la fealdad en su estado más puro, la fiura. En los mismos bosques húmedos y pantanosos de Chiloé, donde acecha a su esposo, o padre, según la versión del mito,
habita esta criatura terrible. Imaginen caminar cerca de un tremedal, esas zonas de aguas estancadas cubiertas de vegetación podrida, el olor es fétido, el aire pesado, y los insectos zumban incesantemente. Es el entorno perfecto para la Fiura, un reflejo de su propia naturaleza corrupta. Ella es la antítesis de toda belleza y armonía. Si el trauco es la lujuria depredadora, la Fiura es el rencor y la envidia personificados, un ser que odia todo lo que es hermoso y puro, y busca destruirlo o deformarlo a su imagen y semejanza. Su leyenda es una de las más oscuras y temidas, pues su ataque no busca seducir, sino mutilar el alma y el cuerpo. El origen de la Fiura está, por supuesto, atado al del trauco. Es comúnmente descrita como su esposa, una unión de dos seres grotescos que habitan en lo más profundo del bosque. Físicamente es aún más repulsiva que él. Es una mujer pequeña, contrahecha, con el rostro arrugado y lleno de verrugas. Sus ojos son rojos y despiden un odio incandescente. Su cabello es un manojo de cerdas duras y enmarañadas, y su aliento es tan pestilente que es capaz de marchitar las flores y enfermar a los animales que se le acercan. Sus manos terminan en garras afiladas, y sus senos, largos y flácidos, cuelgan hasta sus rodillas. A diferencia del trauco, que posee un poder de seducción magnético, a pesar de su fealdad, la Fiura no tiene ninguna cualidad redentora. Es pura malicia. Su existencia parece tener un único propósito: castigar la belleza, la juventud y la virtud, especialmente en las mujeres, a quienes envidia con una ferocidad incontrolable. Es el espíritu de lo agrio, de lo resentido, la fuerza que busca nivelar todo hacia abajo, hacia la fealdad y la deformidad. La manifestación de la Fiura es directa y brutal. A diferencia del sigiloso trauco, ella no se esconde tanto. Se la puede encontrar cerca de pantanos y riachuelos, peinando su horrible cabellera con un peine de plata o cristal, un objeto de belleza incongruente que parece ser su único tesoro. Si una persona, hombre o mujer, tiene la mala fortuna de verla, la Fiura entra en un estado de furia. Se siente ofendida por la simple presencia de alguien que no comparte su fealdad. Su ataque principal es a través de su aliento y su grito. Lanza un grito agudo y penetrante y sopla su aliento fétido, conocido como el aire de Fiura o el vaho de la Fiura. Aquel que es alcanzado por este ataque sufre consecuencias terribles e irreversibles. Sus miembros se tuercen, sus huesos se dislocan, su rostro se contrae en una mueca permanente y su cuerpo queda tullido y deformado para siempre. La víctima no muere, sino que queda condenada a vivir con una apariencia monstruosa, un recordatorio viviente del poder de la envidia de la Fiura. Es especialmente cruel con las jóvenes hermosas y los hombres apuestos, a quienes ataca con un sadismo particular. A los animales que se cruzan en su camino, como el ganado, también los enferma y deforma, provocando la ruina de los campesinos. No te burles de la fealdad ajena, ni te enorgullezcas demasiado de tu propia belleza, advierten los mayores en Chiloé, pues podrías atraer la atención de la Fiura. Los testimonios de su existencia están ligados a enfermedades inexplicables y deformidades congénitas o súbitas. En el pasado, cuando una persona sufría una parálisis facial, conocida popularmente como aire, un tic nervioso severo o una artritis deformante, se decía que había sido fiurada. Se creía que había ofendido a la criatura, ya sea por mirarla, por burlarse de su fealdad o simplemente
por existir siendo demasiado agraciado. La única forma de intentar curar el mal de la fiura, según la tradición, era buscar a una machi, una chamán mapuche, para que realizara complejos rituales de sanación. La advertencia es un eco constante en la cultura chilota. La envidia es una fuerza poderosa y destructiva. La fiura es la encarnación de ese sentimiento, un monstruo que nos recuerda que la belleza física es frágil y que el odio puede dejar cicatrices mucho más profundas que cualquier herida. La fiura es más que un simple monstruo de pantano, es una lección moral sobre la vanidad, la envidia y la crueldad. Nos enseña que la verdadera fealdad no está en la apariencia física, sino en la malicia del corazón. Su leyenda es un recordatorio sombrío de que en los rincones más oscuros de la naturaleza y del alma humana existen fuerzas que no buscan más que corromper y destruir la luz. Así que, si alguna vez sientes una ráfaga de aire viciado en el bosque y escuchas un grito que te hiela la sangre, no te detengas a mirar. Corre y reza para que su aliento no te haya alcanzado. Capítulo 5. El cuero, la piel viviente de las aguas heladas. Ahora abandonamos los bosques y regresamos al agua, pero no al mar abierto, sino a las tranquilas y gélidas aguas de los lagos y lagunas de la Patagonia chilena, e incluso en algunas zonas de Argentina. Imaginen un lago patagónico al atardecer. La superficie es un espejo perfecto que refleja las cumbres nevadas de los Andes. El silencio es casi absoluto, sagrado. El agua es tan clara que se pueden ver las piedras del fondo cerca de la orilla, pero a pocos metros se vuelve de un azul oscuro, profundo, que sugiere profundidades insondables. Es en este escenario de belleza prístina donde acecha una de las criaturas más extrañas y aterradoras del bestiario sudamericano, el cuero. No tiene la forma de un dragón ni de una serpiente. Su apariencia es mucho más perturbadora. Es, literalmente, un cuero de vacuno extendido, pero vivo. Una piel flotante, de color oscuro y textura lisa, que se desliza sigilosamente justo debajo de la superficie del agua. En sus bordes, en lugar de pelo, tiene unas garras afiladas como garfios, y en el centro, lo que parecen ser dos pares de ojos rojizos que se abren y cierran lentamente. Y en medio de esos ojos, una boca en forma de ventosa, lista para atacar. El origen de el cuero es un completo misterio, lo que aumenta su aura de terror primordial. No es hijo de ningún dios ni resultado de ninguna maldición conocida. Simplemente está ahí. Algunos criptozoólogos y folcloristas han intentado buscarle una explicación biológica, sugiriendo que podría ser una raya de agua dulce de tamaño descomunal, o quizás una especie desconocida de anfibio gigante cuya piel ancha y plana se asemeja a un cuero. Sin embargo, para los habitantes locales, la explicación es mucho más simple y aterradora. Es un monstruo, un depredador elemental que ha habitado esas aguas desde tiempos inmemoriales. Su leyenda se ha transmitido de generación en generación entre los pueblos originarios, como los mapuches y los tehuelches, quienes ya advertían sobre el peligro de bañarse en ciertas lagunas o ríos. No es una criatura con una mitología compleja, es un ser de pura depredación, un algo que vive en el fondo y que, de vez en cuando, sube a la superficie para alimentarse. Su existencia es una advertencia de que incluso los lugares más hermosos y serenos pueden ocultar un horror inimaginable.
La manifestación del cuero es la pesadilla de cualquier nadador o pescador. Su método de caza es la emboscada perfecta. Permanece inmóvil, confundiéndose con el fondo oscuro del lago, o pareciendo una simple mancha de sombra en el agua, cuando una presa, ya sea un animal que se acerca a beber o un ser humano que se atreve a nadar, pasa por encima, ataca con una velocidad cegadora, se eleva desde el fondo y envuelve a su víctima con su cuerpo plano y flexible, como una manta mortal. Las garras en sus bordes se clavan en la carne, impidiendo cualquier posibilidad de escape. Una vez que la presa está inmovilizada, la arrastra hacia las profundidades del lago. Allí, utilizando su boca en forma de ventosa, succiona toda la sangre de su víctima hasta dejarla seca. Luego, abandona el cuerpo sin vida en el fondo y vuelve a su estado de letargo, esperando a su próxima comida. Se dice que es especialmente peligroso en los días de calor, cuando la gente busca refrescarse en las aguas. También se cuenta que puede salir del agua por la noche y arrastrarse por la orilla en busca de presas dormidas, como ovejas o incluso personas acampando demasiado cerca del agua. Si ves que el agua se enturbia de repente sin razón, sal de inmediato. Es la advertencia que pasa de padres a hijos en la Patagonia. Es el cuero que se está moviendo en el fondo. Los relatos de los lugareños están llenos de historias de personas y animales que desaparecieron misteriosamente en lagos y ríos conocidos por albergar a la criatura. Cuentan los ancianos que la única forma de matar a el cuero es engañarlo. Como su instinto es envolver cualquier cosa que se mueva en la superficie, la táctica consiste en lanzar al agua una rama de calafate o de otro arbusto espinoso. La criatura, en su ceguera depredadora, se envolverá alrededor de las ramas y se perforará a sí misma con las espinas, desangrándose hasta morir. Los viajeros aseguran haber visto grandes sombras moviéndose bajo la superficie de lagos remotos, sombras demasiado grandes y planas para ser un pez. La advertencia es solemne y directa. No subestimes las aguas tranquilas. Su belleza puede ser una máscara que oculta a un depredador paciente y voraz. El cuero es la personificación del miedo a lo que no se ve, al peligro que yace justo debajo de la superficie de lo cotidiano. Es un monstruo simple, casi primitivo, pero precisamente por eso es tan efectivo. No tiene motivaciones complejas, solo hambre. Es un recordatorio de que la naturaleza, en su estado más puro, es indiferente y, a veces, mortalmente peligrosa. Así que, si alguna vez te encuentras frente a un lago patagónico de aguas cristalinas y sientes la tentación de sumergirte, recuerda la historia de la piel viviente y pregúntate qué podría estar observándote desde la oscuridad de abajo. Capítulo 6. Millalobo, el rey dorado de los mares del sur. Hemos hablado de los súbditos y de los monstruos que pueblan el universo mitológico de Chiloé, pero ha llegado el momento de conocer al soberano, al ser que ostenta el poder absoluto sobre todas las criaturas marinas, el origen de gran parte de la magia que impregna estas aguas. Les presento al Millalobo, el rey de los mares. Para encontrarlo, debemos sumergirnos en las profundidades más abismales del océano, más allá de donde llega la luz del sol. Allí, en un palacio construido con corales y adornado con perlas del tamaño de un puño, se encuentra el trono del Millalobo. No es un monstruo deforme ni un espectro aterrador, es un ser de una majestuosidad imponente,
una figura que fusiona lo humano y lo marino de una forma regia. Imaginen un tritón, pero de una magnificencia sin igual. De la cintura para arriba tiene el torso de un hombre, pero su piel y su largo cabello son de oro puro. De ahí su nombre, que en mapudungun significa lobo de oro. De la cintura para abajo, su cuerpo es el de un lobo marino, poderoso y ágil, que le permite moverse por su reino con una autoridad incontestable. La historia del origen del Millalobo es una de amor prohibido y de una unión predestinada entre la tierra y el mar. Se cuenta que una mujer mapuche de gran belleza se enamoró de un lobo marino que la visitaba cada día en la playa. De su extraña y apasionada unión nació un niño con características de ambos mundos. Sin embargo, un hechicero local, al ver esta abominación contra natura, lanzó una maldición sobre él. Pero el gran espíritu del mar, Koikoivilu, vio el potencial en el niño y lo protegió, llevándoselo a las profundidades para criarlo. Allí, el niño creció hasta convertirse en el Millalobo, y el espíritu del mar le otorgó el dominio total sobre todas las aguas y sus habitantes. Tomó por esposa a Huenchula, una joven pescadora que fue arrastrada al fondo del mar, y con ella tuvo 3 hijos: la Pincoya, la princesa que otorga la abundancia; el Pincoy, el príncipe que la acompaña; y la sirena Chilota, la seductora guardiana de los mares. El Millalobo no es solo un rey, es el patriarca de la familia divina que rige el océano, el centro de todo el panteón marino de Chiloé. Las manifestaciones del Millalobo son extremadamente raras. No es una criatura que se deje ver por simples mortales. Su existencia se revela a través de sus acciones y del comportamiento de sus súbditos. Él es quien delega las tareas a cada ser marino. Ordena a la Pincoya que fertilice o esterilice las aguas. Envía a sus ejércitos de lobos marinos a proteger ciertas zonas sagradas. Y es él quien comanda al Caleuche, el barco fantasma que utiliza como su buque personal y como el vehículo para sus brujos sirvientes. Cualquier evento marino de gran magnitud, desde una marea roja devastadora hasta una bonanza de pesca sin precedentes, es atribuido a una orden o a un estado de ánimo del Millalobo. Quienes afirman haberlo visto, generalmente chamanes o brujos en trance, lo describen como un ser que irradia un poder abrumador, una autoridad que no admite discusión. Su voz, dicen, suena como el rugido de una ola gigante rompiendo contra un acantilado, y su mirada dorada puede ver a través del alma de cualquier ser, vivo o muerto. Es el juez supremo del mar, castiga a los humanos que contaminan sus dominios y premia a aquellos que muestran respeto y viven en armonía con el océano. El mar tiene memoria, y su memoria tiene un rey, susurran los pescadores más sabios. Cada pez que sacas, cada red que lanzas, es un tributo o una ofensa al Millalobo. Se dice que los brujos de Chiloé deben rendirle pleitesía para obtener sus poderes. Viajan al fondo del mar, a veces a bordo del Caleuche, para presentarse en su corte y ofrecerles sacrificios a cambio de su favor. El Millalobo les otorga el control sobre ciertos aspectos del mar, pero siempre a un alto precio. La advertencia implícita en su leyenda es la más grande de todas. El océano no es un caos sin ley. Es un reino organizado, con una jerarquía, un rey y unas reglas. Los humanos son solo visitantes en sus costas, y su supervivencia depende de la benevolencia de este monarca dorado y a veces caprichoso. Ignorar su poder
es invitar a la catástrofe. El Millalobo es la pieza clave que une toda la mitología marina de Chiloé. Dándole un sentido y una estructura, es la respuesta a la pregunta de quién está detrás de todo, quién mueve los hilos de la magia en el océano. No es un monstruo que se pueda encontrar, sino una fuerza que se debe respetar, un concepto de orden divino en la inmensidad salvaje del mar. Así, mientras la pincoya danza y el caleuche navega, en el silencio abisal del océano, un rey de oro observa, gobierna y mantiene un equilibrio tan frágil como la marea, y su existencia nos recuerda que siempre hay algo más grande y más poderoso que nosotros. Capítulo 7. Yakumama, la serpiente madre de las aguas peruanas. Cruzamos la frontera hacia el norte, dejando atrás los fiordos helados de Chile, para adentrarnos en las cálidas y caudalosas aguas de la Amazonía peruana. Aquí, donde la selva es tan densa que la luz del sol apenas toca el suelo y los ríos son las únicas carreteras, el miedo adopta una nueva forma, una mucho más antigua y colosal. Prepárense para conocer a la Yakumama, la madre del agua. Imaginen navegar en una canoa por un recodo tranquilo del río Amazonas. El agua es marrón y turbia, ocultando por completo lo que hay debajo. El aire es húmedo y pesado, lleno de los sonidos de miles de insectos, aves y monos. De repente, el agua frente a ustedes comienza a agitarse violentamente. Remolinos gigantescos se forman de la nada y el río parece hervir. Luego, emergiendo lentamente de las profundidades, aparece una cabeza de serpiente, pero del tamaño de un automóvil, con ojos que brillan como faros y una boca capaz de tragarse un búfalo entero. Lo que ven es solo una pequeña parte de la Yakumama, una anaconda legendaria de un tamaño tan descomunal que se dice que su longitud puede alcanzar los 50 o 60 metros. El origen de la Yakumama se remonta a las cosmogonías más antiguas de los pueblos amazónicos. No es simplemente un animal gigante, sino un ser divino, un espíritu primigenio del agua. En muchas culturas indígenas, las serpientes, y en especial las anacondas, son vistas como seres sagrados, creadores y destructores, símbolos del ciclo de la vida y la muerte. La Yakumama es la encarnación suprema de este concepto. Es la madre de todas las criaturas acuáticas y su presencia garantiza la vida en los ríos. Sin embargo, también es una fuerza de destrucción implacable. Se dice que fue creada por los dioses al principio de los tiempos para dar forma a los ríos y lagos. Con su movimiento, cavó los cauces y creó las cochas, lagunas. Su poder es tan inmenso que puede provocar inundaciones, terremotos y tormentas con solo moverse. No es una criatura maligna en el sentido humano. Es una fuerza de la naturaleza, indiferente a la suerte de los pequeños seres que habitan en sus dominios, incluidos los humanos. Las manifestaciones de la Yakumama son aterradoras y cataclísmicas. A diferencia de una anaconda común, que caza por constricción, la Yakumama posee un poder mucho más terrible. Se dice que desde una distancia de 100 metros puede inhalar con una fuerza descomunal, creando un vórtice de agua que succiona todo lo que flota en la superficie. Canoas, animales, árboles y, por supuesto, personas. Nada puede escapar de su atracción. Una vez que la presa está en su boca, la traga entera. Los chamanes y curanderos de la selva afirman que la Yakumama posee cuernos iridiscentes en su cabeza
y que sus ojos emiten un hipnótico brillo magnético. Quien mira directamente a sus ojos queda paralizado por el miedo, incapaz de moverse mientras la criatura se acerca para devorarlo. Su paso por el río deja una estela de destrucción, árboles arrancados de raíz en las orillas y un profundo surco en el lecho del río. Cuando no está cazando, duerme en el fondo de las lagunas más profundas, y se dice que su sueño puede durar años, pero cuando despierta, lo hace con un hambre voraz. Nunca navegue solo por la Cocha Encantada, advierten los guías locales a los turistas y exploradores. Allí duerme la Yacumama. Cada comunidad ribereña tiene sus propias historias y testimonios. Cuentan de pescadores que desaparecieron sin dejar rastro, de embarcaciones encontradas, destrozadas en medio de remolinos inexplicables. Los ancianos aseguran poder escuchar el retumbar de la Yacumama moviéndose bajo tierra cuando va a cambiar de laguna, un sonido como un trueno subterráneo que hace temblar la selva. La advertencia es clara. Hay lugares en el río que son sagrados y prohibidos, porque son el hogar de la Madre del Agua. Se le deben ofrecer respetos y rituales para apaciguar su espíritu. Los chamanes, a través de ceremonias con ayahuasca, dicen poder comunicarse con ella, pedirle permiso para pescar en sus aguas o rogarle que no desate su furia sobre las aldeas. La Yacumama es más que un criptido gigante, es el símbolo del poder sobrecogedor e incontrolable de la Amazonía. Representa la inmensidad del río, su capacidad para dar vida y para quitarla en un instante. Es un recordatorio de que en los lugares más salvajes del planeta, la humanidad no es la especie dominante. Así que, si alguna vez navegas por las aguas turbias del Amazonas y sientes que tu canoa es arrastrada por una fuerza invisible, reza para que solo sea una corriente fuerte, porque si es la Yacumama que ha despertado, ya es demasiado tarde. Capítulo 8. El bufeo colorado, el seductor de los ríos amazónicos. Continuamos en las misteriosas aguas de la Amazonía peruana, pero ahora nos encontramos con una leyenda que mezcla la belleza, la seducción y un peligro mucho más sutil y personal que el terror colosal de la Yacumama. Hablamos del bufeo colorado, conocido en la ciencia como el delfín rosado del río Amazonas, pero en el folclore es mucho más que un simple mamífero acuático. Es un ser mágico, un encantado, un cambiaformas. Imaginen una fiesta en una pequeña aldea a orillas del río. La música suena, la gente baila y bebe masato. De repente aparece un extraño. Es un hombre increíblemente apuesto, vestido elegantemente de blanco, con un sombrero de paja que nunca se quita. Es carismático, un bailarín excepcional, y tiene una labia que encandila a todas las mujeres. Nadie sabe de dónde vino, pero su encanto es irresistible. Este hombre misterioso es, en realidad, un bufeo colorado transformado, y no ha venido a la fiesta por casualidad. Ha venido a buscar a una víctima. El origen de esta leyenda está profundamente arraigado en la observación de este animal único. Los delfines rosados son criaturas inteligentes, sociales y a menudo curiosas con los humanos. Su color rosado y su comportamiento a veces lúdico les confirieron un aura mágica en la mente de los pueblos ribereños. La leyenda del bufeo colorado, como cambiaformas, nace para explicar lo inexplicable y para servir como una advertencia moral. Se cuenta que los bufeos son una civilización submarina, una ciudad encantada llamada Bufeo Huasi.
en el fondo de los ríos. Allí viven como delfines, pero tienen el poder de transformarse en humanos para interactuar con nuestro mundo. No son necesariamente malos, pero operan bajo una moralidad diferente, guiada por sus instintos y deseos. Su transformación en humanos no es perfecta. Siempre conservan el espiráculo, el orificio por donde respiran, en la parte superior de su cabeza, razón por la cual siempre usan un sombrero para ocultarlo. Además, se dice que sus pies pueden estar deformados o ser redondos, como la cola de un delfín. La manifestación del bufeo colorado es la de un depredador social. Durante el día, es un delfín que a veces ayuda a los pescadores guiando los peces hacia sus redes o salvando a gente de ahogarse, pero por la noche, durante las fiestas y celebraciones locales, emerge del río y se transforma en un hombre apuesto. Su objetivo es siempre el mismo: seducir a la joven más bella del pueblo. Utiliza su encanto sobrehumano, su habilidad para el baile y su conversación hipnótica para enamorarla. Una vez que la mujer cae bajo su hechizo, la aleja de la fiesta, la lleva a la orilla del río y la seduce. El encuentro tiene dos posibles desenlaces, ambos trágicos para la mujer. En algunos casos, después de la seducción, el bufeo simplemente regresa al río, dejándola embarazada. El niño que nazca de esta unión tendrá características especiales y una fuerte conexión con el agua. En el peor de los casos, el bufeo, completamente enamorado, la convence de seguirlo al río, la ahoga y se la lleva consigo a su ciudad submarina para que se convierta en su esposa, de la cual nunca podrá escapar. Cuidado con los forasteros guapos que usan sombrero en las fiestas. Es la advertencia que las madres dan a sus hijas en toda la Amazonía. Y nunca dejes que te lleve cerca del agua. Los testimonios sobre el bufeo son parte de la vida cotidiana. Se cuentan innumerables historias de mujeres que afirmaron haber sido seducidas por un hombre misterioso que luego desapareció en el río, o de jóvenes que desaparecieron cerca del agua después de un festival. Al igual que el trauco en Chiloé, la leyenda del bufeo colorado ha servido como una explicación social para embarazos fuera del matrimonio. Se dice que la única forma de revelar la verdadera identidad de un bufeo es arrancarle el sombrero, lo que revelaría su espiráculo y lo obligaría a huir avergonzado de vuelta al río. Otra forma es ofrecerle ají, chile, ya que los encantados odian la comida picante. El bufeo colorado es una leyenda fascinante porque encarna la dualidad del río Amazonas. Es hermoso pero peligroso, dador de vida, pero también una tumba acuática. Es un protector y un depredador, un ser de encanto irresistible y de consecuencias fatales. Nos advierte sobre los peligros de la seducción, de confiar en las apariencias y de dejarse llevar por extraños. Así que, si alguna vez estás en una fiesta en la selva y un hombre misterioso de blanco te invita a bailar, fíjate bien en su sombrero y en sus pies. Podrías estar bailando con el príncipe de los ríos, y esa danza podría ser la última. Capítulo 9. La sirena de la Huacachina, el lamento del desierto. Nuestro último destino nos lleva a un lugar que desafía la lógica, un paisaje de una belleza surrealista que parece sacado de un sueño. Dejamos la selva y el mar para adentrarnos en uno de los desiertos más áridos del mundo, cerca de la ciudad de Ica, en Perú. Allí, rodeado por dunas de arena gigantescas
que se elevan como montañas doradas, encontramos un oasis, una pequeña laguna de aguas verdes y tranquilas, bordeada de palmeras y eucaliptos. La Huacachina es un lugar de una paz casi mágica, pero, como en tantos lugares hermosos, esta tranquilidad oculta una historia de amor, pérdida y una presencia sobrenatural. Es el hogar de la sirena de la Huacachina. Imaginen la noche en el desierto. El calor del día ha desaparecido, reemplazado por un frío penetrante. La luna llena ilumina las dunas, creando un paisaje de plata y sombras. En el centro, las aguas de la laguna brillan con una luz espectral, si escuchan con atención. Más allá del susurro del viento sobre la arena, podrían oír un canto triste y melancólico que parece surgir de las profundidades del agua. Es el lamento de la sirena, la guardiana eterna de este oasis. La historia del origen de la Huacachina y su sirena es una de las leyendas más poéticas y trágicas de Perú. Se cuenta que hace mucho tiempo vivía en esta zona una hermosa princesa inca llamada Ñusta Huaca Runa, que significa la que hace llorar. Estaba enamorada de un valiente guerrero que tuvo que partir a la guerra. Pasaban los días y las semanas y la princesa esperaba su regreso, peinando su largo cabello negro frente a un espejo. Un día, un mensajero llegó con la terrible noticia. Su amado había caído en batalla. El corazón de la princesa se rompió en 1000 pedazos. Corrió hacia el desierto y sus lágrimas, incontrolables, comenzaron a fluir, formando una pequeña laguna. Un día, mientras lloraba su pena, vio a través de su espejo que un guerrero enemigo la observaba. Asustada, corrió, y el espejo cayó al suelo y se rompió, convirtiéndose en la laguna. Para escapar de su perseguidor, la princesa se arrojó al agua. Al sumergirse, su cuerpo se transformó. Sus piernas se unieron para formar una cola de pez. Se había convertido en una sirena, condenada a vivir para siempre en la laguna que sus propias lágrimas habían creado. Las manifestaciones de la sirena son sutiles y melancólicas. No es una criatura agresiva como otras que hemos visto. Su presencia está marcada por la tristeza. Se dice que en las noches de luna llena emerge de las profundidades para sentarse en la orilla y cantar su pena por su amor perdido. Su canto es tan hermoso como desgarrador y tiene el poder de atraer a los hombres que caminan solos por el oasis. Aquellos que escuchan su canción se sienten irresistiblemente atraídos hacia la laguna, cautivados por la belleza de la sirena y su voz hipnótica, entran en el agua y ella, en su soledad eterna, los arrastra al fondo con ella, de donde nunca más regresan. No lo hace por maldad, sino por un anhelo desesperado de compañía, buscando en los rostros de los extraños el de su amado guerrero. Por la mañana, lo único que queda de sus víctimas son las burbujas en la superficie del agua. No te bañes en la laguna de noche, y menos si hay luna llena, advierten los locales a los turistas. La princesa todavía está buscando a su guerrero. Los habitantes de Huacachina tienen un profundo respeto por la leyenda. Cuentan historias de viajeros y jóvenes locales que desaparecieron misteriosamente después de haber sido vistos caminando solos cerca de la laguna por la noche. Algunos afirman haber escuchado el canto fantasmal en las horas más silenciosas, un sonido que te eriza la piel y te llena de una profunda tristeza. La advertencia es una mezcla de respeto y miedo. El oasis es un lugar para disfrutar durante el día, pero la noche pertenece a la sirena
y a su dolor. Se dice que las propiedades curativas que se le atribuyen a las aguas de la Huacachina provienen de las lágrimas mágicas de la princesa, una bendición nacida de su sufrimiento. La sirena de la Huacachina es un mito que nos habla del poder eterno del amor y del dolor. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más inesperados, como un desierto, pueden nacer leyendas acuáticas. La princesa sirena no es un monstruo que cazar, sino un espíritu que comprende, un eco trágico atrapado en un paraíso solitario. Así que si alguna vez visitas este increíble oasis y sientes la tentación de un baño nocturno bajo la luna, detente un momento y escucha. Si oyes un canto, no te acerques. Es la llamada de un corazón roto, y su abrazo es tan eterno como su pena. Y así, nuestro viaje por las aguas misteriosas de Chile y Perú llega a su fin. Hemos navegado en la estela del Caleuche, el buque de los brujos, y hemos sentido el poder de la danza de la pincoya. Hemos temblado ante la lujuria del trauco y la envidia de la fiura. Hemos descendido a las profundidades para imaginar al cuero y hemos saludado al rey dorado, el Millalobo. Cruzamos fronteras para enfrentarnos a la colosal Yacumama, caímos bajo el hechizo del bufeo colorado y escuchamos el lamento eterno de la sirena de la Huacachina. Cada leyenda, cada criatura, es un hilo en el vasto tapiz cultural de estas tierras, una forma de explicar lo inexplicable, de advertir sobre los peligros y de mantener un respeto sagrado por las fuerzas de la naturaleza. Estas historias han sobrevivido durante siglos, pasadas de generación en generación, alrededor de fogatas, en las cubiertas de los barcos pesqueros y en los susurros de las abuelas. Y ahora yo les pregunto, ¿son solo mitos, cuentos fantásticos para asustar a los niños y explicar fenómenos naturales? ¿O son el eco de una verdad olvidada, el recuerdo de criaturas y espíritus que aún habitan en las profundidades del océano, en la oscuridad de los bosques y en el corazón de los ríos? La respuesta, como siempre, queda flotando en el misterio. Gracias por acompañarme una vez más en esta inmersión en lo desconocido. Ha sido un honor ser su guía a través de estas leyendas del abismo. Si este viaje les ha fascinado, no olviden dejar un me gusta para que estas historias sigan navegando. Suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones. Y ahora les toca a ustedes. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estas criaturas les ha impactado más? ¿Conocen alguna otra leyenda de estas costas que debamos explorar? Hasta la próxima, guardianes de los secretos. Sigan buscando, sigan cuestionando, 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 cuestionando,
cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando, cuestionando.